A ver. Ya están, ya tenemos a todos. Ok. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Realmente está oscureciendo un poquito más temprano, ya es esa época del año. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda y última actividad de cátedra para el curso de Publicidad y Promoción de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Hoy tengo el agrado de presentarles a doña Ailín Montero, la licenciada Ailín Montero, de Cantar Ibope Media, que funge como gerente de servicio al cliente y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la publicidad. Hoy nos trae un tema súper interesante que hemos llamado, o que ha llamado, medición de audiencias y monitoreo de inversiones de la industria publicitaria. Así que, doña Ailín, agradecerle nuevamente por estar aquí con nosotros el día de hoy y le dejo a este interesante grupo de estudiantes que ya superan los 100 que tenemos en esta llamada. Bueno, qué éxito. Muchísimas gracias. Pues quiero agradecerle a Oscar por invitarme. Realmente estas actividades de proyección académica nos gustan muchísimo porque gran parte de los estudiantes que nosotros conocemos en estas sesiones, en un futuro llegamos a tenerlos como clientes o incluso muchas veces como parte del mismo Cantar, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy bonito poder empezar a crear los lazos desde aquí. Em, Ve que ya la cámara se quedó bien, ¿verdad? Ahí me están viendo. Les cuento a los chicos que tengo un problemita con la cámara de mi computadora, entonces a veces va y viene, ¿verdad? No se asusten si está como intermitente, pero es solo la cámara. Lo que es presentar no voy a tener ningún problema. Bueno, como les decía ahora Francisco, yo soy exalumna de la UCR, Escuela de Comunicación Colectiva. Me gradué hace ya bastante tiempillo, ¿verdad? Y como lo decía Francisco también, tengo ya más de 30 años de estar en el mercado publicitario. em, y específicamente en Cantar, 20 y resto de años, como unos 22 años. Entonces, espero que después de toda esa experiencia que se va recogiendo en el camino, poder transmitirles algo que les sea de utilidad. Y pues estamos ahí en Cantar a las órdenes de ustedes para lo que quieran. Si en algún momento quieren ver algo con mayor detalle, etcétera, con muchísimo gusto. Voy a compartir pantalla y de una vez les digo que en cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, pueden interrumpir. Yo no voy a estar viendo si hay manitas levantadas, pero vamos a ver, necesito compartir todo porque les voy a enseñar varias cositas. Para ver. Ok, me avisan si ahí ya pueden ver mi presentación. Sí, Sí, ¿cómo señora. se ve? Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo hago. Es que yo no tengo la aplicación de Zoom como tal, entonces se me hace un poquito ahí. Estoy entrando por medio del web, entonces se me hace ahí un poquito incómodo. Ok. Entonces, lo que les traigo hoy, el tema que les traemos es un poco sobre las herramientas que hay en el mercado para planificar medios, ¿verdad? Y este es un tema bastante interesante porque prácticamente en cualquier mesa de conversación, todo el mundo es experto en planificar medios, ¿verdad? Porque solemos decir o solemos creer que aquello a lo que nosotros estamos expuestos es lo que la población en general también está expuesta, ¿verdad? Entonces, aquí un poquito la idea de la presentación es entender cómo las herramientas nos ayudan a desmitificar ese sesgo que tenemos de relación, ¿verdad? De creer que los medios más consumidos o más importantes son aquellos de los de nuestro entorno cercano. Entonces, para eso tenemos herramientas y Cantar tiene, digamos, lo que son las tres herramientas principales para conocer el mercado de medios y
medios. Estas herramientas como tal es lo que ustedes se van a encontrar, ya sea en el mercado de Costa Rica o en otros mercados también de Latinoamérica y del resto del mundo. Son herramientas que nos permiten conocer como los diferentes panoramas de medios. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es muy parecido a lo que hay a nivel mundial, ¿verdad? En primer lugar, nosotros digamos que tenemos, es como un triángulo, ¿verdad? Lo que tenemos de información que ya lo que trata es de abarcar todos los costados de lo que es las audiencias de medios y buscar la forma de llegarle por diferentes puntos a esas audiencias de medios que estamos buscando. Entonces, esos tres lados de ese triángulo sería el estudio de audiencia de televisión, ¿verdad? Que ustedes habrán oído a Oscar hablar de esto. Él es bastante experto en toda esta parte de las audiencias de televisión. Luego tenemos la parte que es de monitoreo de pauta, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de la inversión, de entender cómo es la inversión en medios en el país. Y la otra parte es el estudio TGI, que es el estudio de consumo de medios, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar un poquito más en detalle de qué se trata cada uno de estos servicios, qué tipo de información nos dan y les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿verdad? Y también de cómo la información que nosotros obtenemos aquí nos ayuda a tomar decisiones, ¿ok? Entonces, el primer servicio que nosotros damos es el de medición de audiencia de televisión. Es un estudio que busca entender cómo las audiencias de televisión se comportan, cómo consumen, a qué horas, en qué momentos, quiénes son las personas que ven diferentes programas. Este es un estudio que abarca el 74% de la población urbana del país, ¿verdad? Y mide las audiencias de televisión abierta, de cable y también todo lo que la gente haga en su televisor, ¿verdad? Incluso el streaming o cualquier consumo de internet que hagan en su televisor, nosotros lo podemos medir, ¿verdad? Este estudio abarca más o menos la mitad de la población, que es la población urbana que está en la parte central del país, y eso equivale a 2,6 millones de personas y a 941,000 hogares, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros esto? Bueno, hay un aparatito que se llama People Meter y es un artefacto que nosotros lo instalamos en los hogares. Para hacer esta instalación, ¿verdad? En un hogar, primero todo el estudio lleva un diseño estadístico que nos permite determinar en cuáles hogares y qué características debe tener el hogar en que nosotros vamos a instalar este meter. El meter es un aparatito como este, ¿verdad? Que se coloca cerca del televisor y lo que va a hacer es medir qué es lo que está sintonizando el televisor en un momento específico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿O cómo podemos saber nosotros, por ejemplo, quién está viendo televisión en un momento específico? Bueno, en el hogar van a tener, además de este meter, la persona tiene un control remoto, como ustedes ven aquí en la foto, y ese control remoto tiene una tecla para cada una de las personas que viven en el hogar. Entonces, por ejemplo, si yo soy la tecla número 2, ¿verdad? Cuando llego a ver televisión, enciendo el televisor y el meter me pide identificarme. Entonces, cuando yo me identifico, el meter va a saber que la persona que está sintonizando en ese momento es una mujer de tal edad, de tal nivel socioeconómico y que vive en un hogar con cable o sin cable, con ciertas características, ¿verdad? Ya esa tecla tiene registrada la información demográfica de la persona. Cada persona en el hogar va a tener un número, ¿verdad? Y las personas se tienen que registrar. Si de pronto yo estoy viendo televisión y mi hijo viene a ver conmigo, él simplemente va a pulsar la tecla que corresponde a él, entonces ya se va a saber, ¿verdad? El estudio va a saber que nosotros somos dos personas en un hogar viendo un mismo programa, ¿ok? Entonces, ¿cómo sucede esto?
que nosotros podamos saber qué es lo que la persona está viendo. Esto es mediante una tecnología que se llama AudioMatch, ¿verdad? Es lo más, ahorita lo más avanzado que hay, el reconocimiento, y es más o menos como un Shazam, ¿verdad? Ustedes saben que el Shazam es muy exacto y que nos dice exactamente cuál es la canción que estamos oyendo, y la identifica rápidamente. Pues básicamente esto funciona así, ¿verdad? Es un reconocimiento que todo se genera con base en el audio. Nosotros tenemos una biblioteca enorme en donde se está grabando minuto a minuto el audio de todos los canales que controlamos, ¿verdad? Tanto de televisión como de cable. Y el hogar que sintoniza un canal, inmediatamente esto sucede en cuestión de segundos, el meter avisa en tiempo real a los servidores y los servidores devuelven una identificación en la cual se va a saber inmediatamente cuál es el canal que se está sintonizando, ¿verdad? Todo esto tardo más yo en explicarlo que lo que tarda realmente en suceder, ¿verdad? Todo esto es mediante unos algoritmos que nos permiten una respuesta muy rápida. Esto no siempre ha sido así, ¿verdad? Hubo una época en que las limitaciones tecnológicas lo que nos permitían era entregar los datos al día siguiente o entregarlo incluso hace algunos años una vez por semana, ¿verdad? Sin embargo, gracias al desarrollo tecnológico, cada vez el tiempo es mucho más corto para la entrega de la información. Voy a mostrarles una cosa aquí que se llama real time. Este es ¿están viendo? ¿Me confirman si están viendo mi navegador, por favor? Sí, Señora, correcto. ¿Sí lo ven? Sí, Ok. Bueno, entonces, el real time es una herramienta que nos permite ver, es como si abriéramos una ventanita al proceso de producción de Kantar en tiempo real. Vean lo que tenemos aquí. Tenemos que son las 18:16. A las 18:16 tenemos 326 hogares conectados generando información y tenemos un total de 980 personas em, que están formando el panel y están generando información. Ahora, generar información nos referimos tanto al encendido como al apagado. El dato de que un televisor esté apagado ya es una información relevante para el estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en este momento tenemos un 53% de los hogares en el área de estudio están viendo televisión. Tenemos un encendido muy alto, ¿verdad? Que es casi la mitad podríamos decir, la mitad de la gente ya está viendo televisión porque estamos prácticamente ya empezando la hora del prime time, que es la hora de mayor audiencia. Ahora, esas audiencias, ¿cómo se dividen en este momento? Bueno, en Canal 7 tenemos, me parece que ahorita lo que está es que buena tarde y eso tiene un 7.5 de rating. En Canal 6 tenemos un programa Rosa de Guadalupe que tiene un 7.2 y en Canal 8 creo que tenemos como un noticiero. Entonces, esos son a nivel de canales nacionales lo que tiene mayor audiencia. Luego en cable tenemos un 11% y un 25% que está haciendo otras cosas, tal vez viendo algún video o en alguna plataforma de streaming, ¿verdad? En total tenemos el 53% de los televisores encendidos. Entonces vean que ya a las 18:18 eh, digamos, este programa cada minuto me va a actualizar con la audiencia. Entonces veamos que ahorita ya va a estar a las 18:19 y me va a registrar cualquier cambio de audiencias que haya o cualquier movimiento. Ven, ya aquí tengo 18:19 y subió ya digamos que Teletica está cercano a 8 puntos de rating, mientras que Canal 6 sigue en los 7, ¿verdad? Entonces, esta información es información preliminar. Yo se las estoy mostrando para que ustedes vean la rapidez con que se genera esta información. ¿Para qué sirve todo esto? Pues básicamente nos permite tomar decisiones en el momento, sobre todo
cuando hay programas que se están transmitiendo en vivo, nosotros podemos ver la reacción que tiene la gente ante los contenidos que estamos presentando. Podemos detectar, por ejemplo, si hay un tema que gusta en un programa en vivo y que hace crecer la audiencia, o si por el contrario se presenta un tema y la gente se empieza a ir, significa que ese tema, ese presentador o ese contenido no gustó realmente, ¿verdad? Entonces, es una herramienta súper útil, ¿verdad? Que nos permite ir llevándole el pulso a lo que estamos presentando en televisión. Sin embargo, estos son datos preliminares. Ellos van a llevar todo un proceso de control de calidad que van a hacer que ya mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, nosotros entreguemos toda la información del día de hoy, pero después de pasar por una serie de controles de calidad. Pero ¿qué es lo importante? Que también tengo la opción de que, aunque estos datos sean preliminares, tengo la opción de poder entender cómo están comportándose las audiencias en tiempo real. ¿Ok? Ahora, además de eso que vieron, ¿verdad? El sistema de medición de audiencias me permite entender muchas otras cosas y ahora les voy a mostrar varios ejemplos de qué, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros lo principal es que podamos entender dónde contactar a nuestro grupo objetivo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí tengo un ejemplo de datos desde enero hasta septiembre, ¿verdad? En donde nosotros estamos viendo cuál es la audiencia que tienen los grupos de mujeres en la televisión, ¿verdad? Mujeres de 18 más. Entonces, aquí estamos hablando de mujeres con el televisor encendido. Vean que no estoy viendo si están en cable, si están en un canal, en otro, o si están en streaming. ¿En qué horas están disponibles las mujeres? Ok, en la mañana tenemos un grupo importante de mujeres que nutre aquí todo lo que es el periodo de la mañana. Vean que empieza bajito a las 6, pero crece relativamente a las 8 y se mantiene hasta las 11 de la mañana. Luego tenemos un incremento en la disponibilidad de mujeres que va a suceder al mediodía y se va a mantener con un leve incremento hacia las 17, que son las 5 de la tarde, ¿verdad? Y luego damos el salto que ustedes están viendo ahorita en las audiencias, ¿verdad? Que sucede a las 18, donde empieza el prime, y el horario más importante para contactar a estas mujeres es de las 19 a las 21, ¿verdad? Que es todas estas 2 horas. Luego empieza a bajar levemente la audiencia, ¿verdad? Y aquí ya prácticamente a las 23 horas tenemos un nivel parecido al de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Em, con esta información nosotros podemos entender en dónde están nuestros grupos objetivos, a qué horas los podemos contactar, a qué horas podemos programar contenidos que sean atractivos para ellos, ¿verdad? Eso es lo que nos permite pues el estudio de medición de audiencias. Ahorita vamos a ver otros ejemplos más, ¿verdad? Pero voy a hablarles primero de lo que son las otras dos herramientas y después lo que vamos a hacer cuando ya hayamos entendido qué son estas tres herramientas y qué es el tipo de base de datos o de información que nos generan, vamos a ver otra parte en la cual les voy a dar varios tips para que ustedes entiendan cómo se realiza la planificación de medios en la actualidad, ¿verdad? Entonces, la segunda herramienta es la llamamos inteligencia de consumo. Entonces, ustedes entenderán que no solamente, si bien es cierto, la televisión es el medio más masivo, el medio masivo por excelencia, también existen otros medios que nos ayudan a complementar esas audiencias y a llegarle en otros momentos de su día. El estudio de inteligencia de consumo nos permite complementar este estudio de medición de audiencias, entender cómo se comporta el consumo de otros medios como radio, como por ejemplo cines, en internet, en redes sociales, en todos los demás medios, ¿verdad? Y nos permite tomar decisiones sobre cómo acercarnos a estos medios y cómo lograr contactar audiencias en estos diferentes medios, ¿verdad?
Este estudio es diferente, ya no es un estudio electrónico, sino que son encuestas. Nosotros realizamos 5.000 encuestas al año con población de 13 a 75 años y de las cinco regiones urbanas del país. Entonces, vean que si bien el estudio de medición de audiencias era zona central, aquí sí tenemos datos que son total país, ¿verdad? Y este estudio ya me permite ir un poquito más a profundidad. Es un cuestionario largo que dura unos 40 minutos y me permite entender cómo consume la gente los medios y no solamente cómo consumen los medios, sino cómo son esas personas que consumen los diferentes medios. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero saber cómo aproximarme, por ejemplo, a la gente que escucha radio, en qué momentos se escucha radio, qué cosas o qué valores son importantes para la gente que escucha radio. Entonces, nosotros sacamos aquí algunos de los valores o de las preguntas que la gente, que los costarricenses tienen mayor afinidad con esto y hay varios temas importantes que salen del estudio, como por ejemplo que la mayoría de los costarricenses tiene un alto, mucho, valora muchísimo lo que es el tiempo con su familia, el tiempo que está en el hogar, ¿verdad? Entonces, responden afirmativamente a preguntas como disfruto pasar el tiempo con mi familia, mi mascota es parte de mi familia o, por ejemplo, prefiero pasar una noche tranquila en casa en lugar de salir. Son preguntas que tienen que ver con esa afinidad a pasar un tiempo tranquilo en su hogar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría preguntarme, bueno, la gente que tiene mascotas, ¿verdad? Y que tiene este tipo de valores, ¿qué tipo de medios es afín esta gente, ¿verdad? Si escuchan radio, si ven ciertos programas de televisión, qué tipo de redes sociales utilizan, etcétera, ¿verdad? Otro tema que es muy importante y me llama mucho la atención porque nosotros este estudio lo tenemos a nivel latinoamericano y si bien es cierto, el tema de familia es algo que en general ranquea muy bien a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, el tema del ambiente no necesariamente. En otros países esto no sale tan marcado, pero aquí en Costa Rica existe una conciencia muy alta sobre el tema del reciclaje, sobre la preocupación por el medio ambiente. Incluso la gente dice estar dispuesta a cambiar algunos aspectos de su estilo de vida para, para favorecer el medio ambiente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un tema histórico de educación, de conservación de recursos y de enfoque de políticas estatales, ¿verdad? En poder conservar los recursos y conservar el medio ambiente, ¿ok? Entonces, vean que, digamos, aquí ya vamos en aspectos mucho más cualitativos que nos permiten no solo entender cómo consume la gente los medios, sino quiénes son estas personas, qué les preocupa, qué temas son relevantes para ellos, ¿verdad? El tema de la compra consciente cobró muchísima importancia, sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Y el tema de la búsqueda de ofertas, de mejores precios, es una constante y es una de las cosas en las que los costarricenses son más afines, ¿verdad? Entonces, ese tipo de variables son las que nosotros podemos encontrar en el estudio de inteligencia de consumo y cruzarlas con la parte de consumo de medios. Les recuerdo que en el momento que quieran o que necesiten pueden abrir el micrófono y pedirme la palabra para hacer cualquier pregunta, ¿verdad? Y el otro aspecto que es súper importante para poder tener una correcta planificación de medios es pues entender la inversión publicitaria, ¿verdad? Entender quiénes están pautando, en qué medios están pautando, cómo se mueven las diferentes categorías, cuáles son las estrategias creativas, incluso, ¿verdad? Los anuncios que pautan nuestra competencia son aspectos súper importantes para poder hacer benchmark y entender realmente el contexto del mercado. Entonces, para eso nosotros tenemos el tercer estudio,
que monitorea minuto a minuto la publicidad. Aquí ya estamos hablando no de audiencia, sino de registro de la publicidad, de toda la publicidad que se emite en el país. Más de 10 canales de televisión abierta, 29 canales de cable, 39 emisoras, 17 medios impresos y lo que es la publicidad exterior. Además, en la parte de medios digitales, nosotros controlamos más de 500 sitios, que son los sitios más visitados por los costarricenses, y las redes sociales, ¿verdad? Todo esto, la publicidad que se genera en todos estos medios, la vamos controlando todos los días. Ahora, les quiero mostrar de nuevo otra herramienta, que esta herramienta se llama Easy Checking, y aquí nosotros tenemos también un monitoreo en tiempo real. Vean que, vean que, por ejemplo, son las 18:30 y el último comercial que vamos a actualizar esto aquí. Vamos a ver la información de televisión, básicamente, del día de hoy. Y entonces son las 18:30. Vean que el último comercial que tenemos reportado es a las 18:28 en el canal Extra. Es un comercial que es de Transcomer, de puesto de bolsa, ¿ok? Vamos a filtrar aquí, tener solamente lo que es publicidad, autopauta, ¿no? Y entonces aquí vean cómo también nosotros tenemos un sistema totalmente automatizado que me permite ver todo lo que está saliendo al aire en este momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en OPA tuvimos hace un par de minutos un comercial que se llama Fundado hace 63 años, que es del Banco Centroamericano, el banco, bueno, no me acuerdo cuál es este, BCI. Tenemos también un comercial de UNICEF. Entre demás tenemos también Camelo Bikinis, y ahí vamos registrando minuto a minuto toda la publicidad que se genera. Todo esto se hace también mediante un sistema de reconocimiento automático. Cada vez que sale un anuncio por primera vez, este anuncio crea una huella digital, por decirlo de alguna forma, y a partir de la creación de esa huella, todas las veces que salgan adelante va a ser reconocido, ¿verdad? Vean, por ejemplo, y aquí les quería mostrar una cosa, vamos a irnos a la pauta del día de ayer, para que puedan ver que nosotros, además de todo lo que son los comerciales, ¿verdad? También registramos todo lo que es la publicidad no tradicional, por decirlo de alguna forma, que es la publicidad que sale adentro de los programas. Entonces vamos a ver si aquí localizamos Canal 7 para ver los registros de publicidad de ayer de Mira quién baila, por ejemplo. Entonces filtramos y podemos ver exactamente todo lo que es la publicidad, tanto los comerciales como la publicidad no tradicional. Vamos a irnos un poquito más. Aquí estamos a las 21, a las 20. Aquí tenemos el programa Mira quién baila. Entonces vean que aquí tenemos, por ejemplo, además de los comerciales, tenemos mención. Aquí hay una mención de Universal. Aquí tenemos una superimposición que salió del teléfono Honor. Tenemos una sección de H5, que es un champú. Y toda la publicidad la podemos ir viendo, ya sea publicidad pregrabada o publicidad que salga dentro de los programas, ¿verdad? Que esto sí lo sacan directamente nuestros monitoreadores, pero al día siguiente ya lo tenemos totalmente disponible. Entonces es una herramienta muy valiosa también para hacer benchmark y para entender qué es lo que está haciendo nuestra competencia, pero además para cuidar la inversión que nosotros mismos como anunciantes estamos haciendo, porque cada pauta, cada segundo de pauta en publicidad, por ejemplo, en televisión, en radio, cuesta dinero, ¿verdad? Entonces, parte de lo que se hace con todo esto es poder garantizarnos que
la publicidad que estamos contratando realmente está saliendo tal y como fue contratada. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es como la primera parte que les traía, era una explicación bastante general y bastante rápida del tipo de información que nosotros generamos, ¿verdad? Y cómo se genera, cuáles son las herramientas, cuáles son las bases de datos que nos generan esta información para entender un poco el mercado de medios. Ahora, con base en toda esa información, yo quiero mostrarles algunas cosas que se pueden hacer y sobre todo algunas cosas específicas que distinguen a los diferentes medios y cómo los consumen los costarricenses. Una de las consignas que nosotros tenemos como capacitadores en todo este tipo de herramientas y de información es la gran importancia que tiene el que entendamos que estamos en un momento de convergencia entre el medio físico y el digital, ¿verdad? Y la clave para poder tener buenas campañas de medios es entender esto, entender que es una convergencia y es una convivencia y no es, digamos, que un medio mató a otro, porque realmente, y lo vamos a ver aquí con números, realmente todos los medios tienen su nicho y todos nos acercan a las audiencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar esta información para entender cómo acercarnos nosotros con mensajes a estas audiencias que queremos alcanzar. Ahora, la compra de medios es más complicada actualmente porque hay mucha información y hay una gran segmentación o fragmentación, mejor dicho, una gran fragmentación de las audiencias. Las audiencias ya no solo tienen los medios masivos, tienen muchas opciones para entretenerse, para informarse o para pasar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ok. Veamos un poco cómo está el panorama. Los costarricenses consumen medios tanto online como offline, ¿verdad? En el caso de Internet, pues es el medio con mayor penetración, ¿verdad? Tiene un 93% de las personas que afirman que en los últimos 7 días han consumido Internet. En el caso de cable y televisión, ya sea televisión en línea o televisión en forma tradicional, tenemos un 84% de la gente que en los últimos 7 días se ha conectado a ver televisión. La publicidad exterior es muy importante porque los costarricenses ya nos estamos desplazando mucho a los trabajos. La gente que siguió haciendo teletrabajo o clases totalmente virtuales, digamos que es poca, ya realmente se retomó mucho el desplazamiento, tanto a los centros de estudio como a los trabajos. Y dentro de ese panorama, la publicidad exterior ha crecido mucho y su importancia es grande para acompañar cualquier campaña publicitaria. La radio. La radio es un medio importantísimo en ciertas horas del día también. Vean que un 68% casi de personas afirma haber escuchado radio en los últimos 7 días y la prensa un 50%. Digamos que la prensa es uno de los medios más golpeados, eso lo hemos visto, ¿verdad? Pero sigue siendo un medio importante para contactar a ciertas audiencias. Em, digamos, llevan los medios tradicionales esta mezcla que se va haciendo entre que la gente pueda consumirnos en forma digital o en forma tradicional? Bueno, en la televisión, lo que es la televisión total, el 79% de la gente la consume en el aparato tradicional y un 52% de la gente que consume tele la consume en línea, ¿verdad? En alguna forma buscándolo en línea y consumen sus programas o sus contenidos de televisión. En el caso de la radio, esto es menos la cantidad de gente que lo consume en línea. Vean que un 66% de la gente lo consume en el aparato tradicional, ya sea en el carro o en el aparato de radio, ¿verdad? Y solo un 21% en línea. Esto, ¿por qué sucede? Porque aquí en Costa Rica no tenemos una aplicación como tal como tienen en otros países, que hay aplicaciones que me permiten eso a diferentes emisoras, ¿verdad? Entonces, el tema de estar en línea con la radio es bastante arcaico aquí en el país todavía.
Por eso es que el consumo sigue siendo muy importante en la parte tradicional. Y en cambio, vean que en prensa sí tenemos un panorama que se ha invertido completamente. Ya la gente es cada vez menos la gente que nos consume el periódico físico, pero muchísima gente lo consume en su forma en línea, ¿verdad? Entonces, aquí sí, digamos, es un panorama en donde realmente el cambio tecnológico y el desarrollo de Internet ha hecho variar muchísimo el consumo de la prensa, pero sigue siendo importante el hecho de que los dos tipos de consumo están conviviendo, ¿verdad? Ahora, em, este cuadro tiene bastante información, ¿verdad? Yo les puedo compartir esta presentación para que ustedes la tengan, porque sí creo que tiene datos bien interesantes, tal vez algunos si ya trabaja o si están en práctica, qué sé yo, pues creo que es información que les puede servir, les puede ser relevante. ¿Qué nos dice este cuadrito? Aquí lo principal que nosotros queremos resaltar es precisamente este tema de la fragmentación de las audiencias y que la fragmentación de las audiencias no implica que la gente al hacer una cosa deja de hacer otra, ¿verdad? Sino que los consumos coexisten, no tal vez de una forma tan determinante en un medio, ¿verdad? O en otro, pero los consumos coexisten. Entonces, veamos aquí, aquí tenemos los consumos básicos de los costarricenses de las diferentes plataformas, ¿verdad? A la izquierda ven cuánta gente, cuántos costarricenses tienen Facebook, casi un 80%, el Instagram un 55%, el TikTok ahí va con 48%, va creciendo. En cuanto a plataformas, vean que no son no tienen tantísima penetración como se suele creer. Netflix es la principal con un 35%, ¿verdad? Pero otras plataformas como Disney y Prime tienen 9%, casi por ciento, 13% y Max con un 18%. Digamos que las principales son Max y Netflix. Ahora, ¿cómo se entrecruzan los consumos de esas plataformas o de esas redes sociales con los consumos de los medios tradicionales? Bueno, veamos el ejemplo de la televisión. Vean que estamos hablando de que la gente que tiene acceso a Netflix es un 35%. De ese 35% de la gente que tiene acceso a Netflix, el 82% consumen también televisión. Del 13% de la gente que tiene Disney, el 83% consume televisión. Entonces vean que el porcentaje de gente, si vemos el número general, anda cerca del 80%. O sea, la gente, aunque pase tiempo en sus redes sociales o tenga acceso a diferentes plataformas, siempre van a tener como uno de sus consumos principales la tele, en un 80%. Ahora, medios como cines, ¿verdad? No son tan fuertes, pero siguen teniendo consumos importantes, ¿verdad? También en el caso de la prensa, por ejemplo, veamos un ejemplo concreto de la gente que tiene Max, que dijimos que es casi un 20% de la población, el 27% consume prensa de alguna forma, ya sea en línea o fuera de línea. Y veamos un ejemplo de radio. El 80% de la gente consume Facebook. Ok, de la gente que consume Facebook, el 66% escucha radio. Entonces, esto lo que nos muestra es que la gente hace de todo, o sea, la gente sí tiene sus consumos digitales, pero sigue consumiendo los medios tradicionales. Por eso yo insisto mucho en que cuando yo veo que la gente, las empresas agarran su presupuesto de pauta publicitaria y lo meten totalmente en digital, es un error garrafal porque estamos despreciando las audiencias masivas que nos dan los medios tradicionales y estamos cometiendo el error de sesgo de creer que lo que nosotros hacemos o se hace en nuestro entorno inmediato es lo que hace toda la población, ¿verdad? Entonces, estos datos nos ayudan a nosotros a entender y a tratar de
esquematizar cómo debemos dirigir nuestra comunicación en este ambiente tan fragmentado de medios, ¿verdad? Fácil no es, como les digo, porque la decisión de a veces de tomar un presupuesto de medios no es tan fácil como decir, ok, se lo voy a dar todo al medio principal. No, tenemos que ver horarios, ver características de las poblaciones, ver afinidades y desmenuzar toda esta información para entender cómo llegarles mejor con nuestro mensaje. Ahora, también les traigo alguna información que creo que les puede interesar sobre el tema del streaming, que realmente el tema del streaming es algo en lo cual nosotros encontramos también que hay mucho mito, ¿verdad? En cuanto a creer, ok, ya la gente no ve tele, la gente solo ve streaming. Ok, la gente tiene acceso al streaming. No todo mundo, no tan masivamente como creemos, pero es un medio que ha ido en crecimiento. Ahora, como todo negocio, ¿verdad? Y ustedes también como alumnos de escuela de negocios, saben, ¿verdad? Que todo crecimiento tiene un momento en que llega a su tope y ya entra en una estabilidad, ¿verdad? El crecimiento no es ilimitado. Sentimos que un poquito eso es lo que hemos estado viendo con los números en cuanto al acceso de plataformas a nivel de Latinoamérica. Y vean que aquí este fue un estudio que se hizo en el 2021 y en el 2022, que fueron años en los que hubo una efervescencia de plataformas, ¿verdad? Hubo bastantes fusiones, se lanzó a nivel latinoamericano Disney, entonces se vino a reconfigurar mucho el panorama del streaming, también entró ya a competir a nivel latinoamericano Amazon Prime, ¿verdad? Entonces, fue una época que reconfiguró muchas cosas. Vean que en el 2021 y también viniendo, estando todavía con pandemia, ¿verdad? Teníamos digamos, una mayor penetración del streaming que la que hubo en el 2022. En el 2022, digamos que en varios países tendió a bajar, en algunos más drásticamente. Vean el caso de Perú, de un 53 pasó a 43. El caso de Colombia, en que pasó de un 71 a un 68. Hay países a nivel de Latinoamérica que tienen una televisión muy fuerte, como por ejemplo el caso de Colombia o el caso de Brasil, que tienen producción de televisión muy fuerte. Entonces el streaming, eh, digamos que es importante, pero no llega a superar a la televisión. En otros países, digamos que ha habido mayor penetración del streaming, pero por ahí anda el panorama, ¿verdad? Digamos que se puede decir que el 83% de los latinos en este estudio, ¿verdad? Afirmaban haber consumido contenidos de video en casa, o sea, streaming, pero el 79% ve televisión abierta y TV paga. ¿Verdad? Y el 42% ven streaming todos los días. Ahorita nos vamos a ir a ver cómo funciona esto en Costa Rica y si es cierto que ha habido una estabilidad o una disminución o qué es lo que ha pasado en el caso de Costa Rica. Bueno, se reafirma lo que vimos en el estudio anterior latinoamericano. Vean que en el 2021 estábamos en un 48%, en el 2022 también, ¿verdad? Con un cierto crecimiento. Ya en el 2023, 43%, y ahorita la primera ola del 2024 nos dice que estamos en un 44%. Entonces, también las plataformas han encontrado un cierto tope, ¿verdad? Y esto es porque ha sucedido. En primer lugar, la gran cantidad de opciones que hay hace que sea una factura onerosa la factura de Internet para los hogares. Por ejemplo, uno paga el internet, paga el Spotify, paga el Netflix, paga esto, después se suscribe a un curso, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se empieza a sumar todo lo que es la factura en contenidos digitales, es una factura alta.
Los hogares se percataron de eso y limitan entonces sus suscripciones. Además, las plataformas pusieron, ¿verdad?, muchas restricciones en cuanto a quién se puede conectar y quién se considera parte del núcleo familiar. Entonces, eso hace que ya menos gente tenga acceso, ¿verdad? Porque ya no se puede compartir tan fácilmente las credenciales para entrar a una plataforma. Entonces, no necesariamente les creció la suscripción, sino que bajó más bien la cantidad de gente que sí tenía acceso. Entonces, todo esto es un acomodo del mercado que está ocurriendo, ¿verdad? Pero dentro de todo esto, lo más importante es entender que si bien es cierto, el streaming es una opción de entretenimiento importante, la gente sigue consumiendo sus medios tradicionales en una forma importante también. Otra cosa que pudimos ver o que hemos podido ver es que a pesar de que esto no crece, lo que sí ha crecido es que la gente que sí tiene acceso a plataformas tiende a tener más, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2021 la mitad de la gente solo tenía una plataforma y ahora en el 2023 un 44% solo tiene una plataforma, ¿verdad? Ha crecido mucho esta parte que es la gente que tiene acceso a 5 o más plataformas. Aunque no es la mayoría de la población, hay cierto porcentaje de población que sí tiene acceso a muchas plataformas, ¿verdad? Y que pues se pueden dar ese lujo, ¿verdad? Ya no se que son segmentos tal vez que tienen mayor poder adquisitivo. Ahora, vamos a ver un poquito también algunos datos que se extraen del TGI o del estudio de inteligencia de consumo, ¿verdad? Que les comenté anteriormente. Y son datos que nos explican cómo son los diferentes medios o qué cosas particulares tienen los diferentes medios. Por ejemplo, en el caso de televisión y cable, la gente principalmente lo consume para entretenerse o para distraerse, ¿verdad? Es como la razón principal de conectarse. Em, si les preguntamos a las personas qué piensan de la publicidad que ellos ven en televisión, el 36%, por ejemplo, nos dice que considera que la publicidad de televisión es interesante y el 38% dice que cuando ven algún anuncio que les interesa van a ir y van a buscar en internet información para ampliar digamos, esa información que vieron en televisión. Entonces, esto es una variable importante porque también nos hace entender que además de que la estrategia de medios es fragmentada, también la estrategia con la que nosotros nos aproximamos a la gente tiene que tener varios flancos, ¿verdad? Usualmente, si logramos contactar o logramos interesar por algún medio masivo, la gente va a ir y va a buscar información en Internet. Entonces tenemos que tener todos los flancos cubiertos para no perder al consumidor en el camino. Algunas características de la televisión. Vean que el 8.7 fue el número que vimos ahora hace un ratito. 8.7 de cada 10 entrevistados consumen alguna forma de televisión. Esos son 2.6 millones de personas de lo que es los 3 millones de personas que son del área urbana de Costa Rica. Entonces, cuando nosotros nos llevamos todo el dinero a medio digital, estamos despreciando una forma de poder contactar a una población masiva, a una población que es casi la totalidad de la población urbana del país, ¿verdad? Ok, la gente en televisión prefiere ver películas, noticias, series y los programas de documentales e investigación es algo de lo que mencionan muchísimo, ¿verdad? Ahora, el estudio TGI nos permite incluso a nosotros entender, por ejemplo, si yo quiero contactar gente que va a comprar un carro o gente que está en la universidad, ¿puedo contactarlos por televisión? Bueno, dice que el 15% de la gente que ve televisión se encuentra realizando estudios universitarios y el 35% de la gente que ve televisión le gusta dedicar su tiempo libre a actividades culinarias y vean que
algunos de los programas que tienen más éxito en cable, por ejemplo, tienen que ver con temas de competencias de cocina, de chefs y todo este tipo de temas, ¿verdad? El 90% de la gente también está suscrita a algún servicio de televisión paga de cable o satelital, ¿verdad? Y también otra cosa que hemos visto que ha evolucionado es que ya el 72% de los hogares tienen al menos un Smart TV, ¿verdad? Lo cual le da la posibilidad a la gente, pues ya no solo de consumir programas de televisión, sino cualquier contenido de internet, consumirlo en su televisor. Otra cosa bien interesante, ¿verdad? Es que si nos fijamos en los últimos años, lo que es el zapping o el estar cambiando de canal en canal ha disminuido, ¿verdad? A nivel de la televisión abierta, pero lo que ha aumentado es que la gente hace también otras cosas mientras ve televisión, ¿verdad? Y por ejemplo, el 33% de la gente que está viendo tele también está consultando sus redes sociales. También el 29% están navegando. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros en los programas, en los contenidos, siempre tengamos referencia a que si la gente está navegando o usando sus redes sociales, ojalá lo hagan referente a los mismos contenidos que estamos presentando, ¿verdad? El 27% habla por mensajes de texto o está usando alguna aplicación. Mucha gente mientras hace actividades en el hogar, ¿verdad? El 20% dicen que lo hacen con el televisor prendido y no me pregunten cómo, pero el 9% de la gente pone el tele y también está escuchando música, ¿verdad? Entonces, son simplemente cosas que la gente hace, pero digamos en un multitasking, por decirlo así. Tenemos el cerebro y la atención dividida en varias cosas y también eso tiene que tomarse en cuenta a nivel de nuestra comunicación y nuestros mensajes. Ahora les voy a hablar un poquito de radio, ¿verdad? Radio es un medio muy importante y sigue teniendo muchísima vigencia. Em, a mí me gusta poner el ejemplo de que pues hace muchos años, ¿verdad? Cuando empezó la televisión, la gente lo único que tenía para entretenerse era la radio, ¿verdad? Y se pensó que la televisión iba a matar a la radio y todo lo contrario, la televisión nunca mató a la radio, convivieron, ¿verdad? Convivieron y vean lo que hasta la fecha, pues casi el 65% de la gente nos dice que escucha radio en forma regular, ¿verdad? Y hasta la fecha la radio sigue ahí. Entonces, esto es un ejemplo de cómo los cambios tecnológicos nos dan más opciones, ¿verdad? Pero no significan la muerte de un tipo de medio, simplemente significan que el medio se debe reinventar para seguir interesándole a sus audiencias. Entonces, en radio tenemos que el 33% de la gente escucha radio por entretenerse, por distraerse y también por informarse. Es un tema muy importante. La gente busca noticias ahí. 7 de cada 10 costarricenses, como les decía, escucha radio en forma regular. Esto equivale a 2.1 millones de personas de los 3 millones de personas del urbano total país, ¿verdad? Y también cuando nosotros hacemos o pensamos en comprar radio, podemos ver cosas que son afines a radio. Por ejemplo, el 76% de los radioescuchas siempre anda buscando ofertas y descuentos. Entonces, si nosotros estamos ofreciendo descuentos, precios, eh, alguna promoción, radio es un medio ideal para anunciar ahí, ¿verdad? El 65% de quienes escuchan radio tienen animales domésticos o mascotas, entonces es un medio también importante para anunciar cualquier tipo de producto relacionado con nuestras mascotas.
El 54% sintoniza en la mañana y el 34% lo hace en su vehículo, ¿verdad? Y parte de lo que hemos encontrado en el estudio, ¿verdad? Es que si bien es cierto, la gente tiene su Spotify o su Apple Music, ¿verdad? Donde tiene su música, sus listas de reproducción. Siempre la compañía de la radio es un tema importante. El tema de los locutores, el tema de la información, de las noticias, de los comentarios deportivos, de los programas de humor, esa compañía que brinda la radio no te lo da una lista de Spotify y la lista, por más que tenga 1000 canciones, la gente se termina aburriendo y vuelve a la radio, ¿verdad? Entonces, em, este tema del consumo en el vehículo es súper importante, ¿verdad? Sobre todo, máxima que pasamos tantas horas pegados a empresas y tratando de llegar a nuestros destinos, ¿verdad? La curva de consumo, recuerden que hace un rato vimos la curva de consumo de televisión, ¿verdad? Vean la curva de consumo de radio, es totalmente lo opuesto. En radio tenemos el máximo pico o el prime time, por decirlo así, está entre las 6 de la mañana y digamos que las 10 de la mañana. Aquí ya a partir de las 10 cae, ¿verdad? Volvemos a tener un pico que está en las horas de trasladarnos nuevamente, ¿verdad? Que son desde las 17 hasta las 19 y ya en la noche baja. Entonces, la radio nos permite llegar a nuestros públicos en un momento en que no le podemos llegar en la televisión, en un momento en que incluso no le podemos llegar por medio de digital, ni de redes, ni de ninguna cosa en internet, porque es cuando la gente se está desplazando, la gente está ocupada, no puede estar en varias cosas, se están manejando. Entonces es un momento que es ideal para contactar por medio de radio. Y vean lo que vamos viendo, lo que les decía, o sea, cada medio tiene su momento específico o sus, digamos, características importantes que ofrecernos, ¿verdad? Pero esta información es la que nos permite a nosotros entender esos medios y entender qué es lo que podemos explotar y beneficiarnos, ¿verdad? De ellos. Ok. Para hablar un poquito de los periódicos también, ¿verdad? El 25% de las personas nos dice que confía en el periódico para mantenerse informado y sabemos que es una de las máximas, de los máximos medios en los que la gente confía para no informarse incorrectamente. Busca la información directa de los periódicos de su confianza. Em, y el periódico sigue siendo un medio por el cual contactar a los costarricenses. Vean que 5 de cada 10 costarricenses lee periódicos y eso equivale a 1,6 millones de personas. Ok, nos dice que los datos también nos dicen, por ejemplo, que el 18% de la gente que está leyendo periódico, por ejemplo, piensa comprar carro en los próximos 12 meses. O que el 33% prácticamente han pedido alguna comida a domicilio en los últimos 7 días. Y el 53% realizan trámites bancarios en una página web o en alguna aplicación celular. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice esta información? Nos habla de categorías grandes que pueden contactar a sus consumidores por medio de prensa. Y recordemos que aquí sí estamos hablando en gran parte de prensa digital, que es hacia lo cual está creciendo sobre todo la prensa en nuestro país, ¿verdad? Ya el consumo es mucho más importante en el medio digital que en el medio impreso. Incluso me llamó mucho la atención, por ejemplo, que La Nación tiene digamos, la mayor parte de la gente que sigue consumiendo el periódico físico es gente ya un poco mayor, ¿verdad? De 50 años o más. Entonces, ¿qué pasa? La Nación tiene una edición que
te la mandan por WhatsApp, ¿verdad? Y que no es el periódico este digital con un formato de página digital, sino es exactamente la página que uno tendría en su edición física y que la puedes pasar como si fuera una página de periódico. Entonces, muchos adultos mayores reciben el periódico de esta forma y lo pueden consultar en celulares o en tablets, ¿verdad? Pero sienten que están leyendo el periódico, ¿verdad? Entonces, eso es adaptarse, adaptar con nuestro medio, ¿verdad? A tecnologías y a que la gente, a pesar de que se conecta por una tecnología, pues sigue queriendo tenerlo tradicional. Ok. Em, Publicidad exterior. Publicidad exterior es un medio bien importante, como les decía, porque los costarricenses pasamos mucho tiempo afuera tratando de desplazarnos, ¿verdad? En medio de presas, en medio de atascos, ¿verdad? Entonces, 2.8 millones de personas son alcanzadas por la publicidad exterior. La gente, lo que más dice recordar es lo que ven en los buses, digamos, las traseras de buses es una de las cosas que más recuerdan. Después los MUPIs es algo que recuerdan mucho también, un 59%, y la publicidad grande en vallas, ¿verdad? El 95% de las personas viajaron en transporte público o en vehículos no propios, como por ejemplo taxi, Uber. em, dicen que observan la publicidad exterior, o sea, la gente que se transporta en vehículos no propios, el 95% pone atención a lo que ve en la publicidad exterior. Y el 32% dicen que observan publicidad exterior mientras hacen algún tipo de ejercicio, como salir a caminar, salir a correr o cualquier actividad recreativa. Entonces, la publicidad exterior está presente en todos los desplazamientos, ¿verdad? Un dato muy importante es que el 41% emplea en promedio entre 1 hora y 3 horas en trasladarse. El estudio a nosotros nos permite incluso poder mapear cuáles son las rutas en las que la gente se traslada más a menudo, ¿verdad? Y eso le permite también a la planificación de medios decidir en dónde poder colocar, en cuáles ubicaciones es más conveniente colocar su publicidad. Y bueno, de Internet también tenemos mucha información en el estudio. De Internet hay mucha información, ¿verdad? Generalmente las mismas páginas en las que, por medio de las cuales se contrata, tenemos mucha información sobre todo el tema de Internet, ¿verdad? Pero pues sabemos que es el medio que tiene más penetración, pero a la vez es el medio más segmentado, porque, ok, em, ese 90 y resto por ciento de penetración que tiene Internet se divide en miles de cosas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la publicidad que cada uno de nosotros recibe es una publicidad que está determinada por nuestras búsquedas específicas. Entonces, eso hace que el Internet sea un medio por excelencia para segmentar, ¿verdad? No un medio con el cual yo voy a lograr esa masividad que me permiten medios como la televisión, como radio, como una campaña de publicidad exterior, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, estoy viendo un poquito la hora para ver si no me estoy extendiendo mucho y ya ir cerrando con la información, abrir un espacio posteriormente por si tienen comentarios o cualquier cosa que quieran consultar. Em, ok, entonces, en todo esto que les he ido contando, ¿verdad? Algo que he repetido bastante es el tema de la fragmentación de la audiencia, de la fragmentación de la atención y de cómo realmente las decisiones de medios son decisiones que se toman con muchas fuentes de información que nos permitan encontrar la mejor forma de contactar a esta gente que nos interesa y llevarles de la mejor forma nuestro mensaje, ¿verdad? Hay un tema también bien importante, ¿verdad? Y es que el Internet es un medio que nos va a dar información de lo que nosotros estamos buscando, pero la publicidad y gran parte de la forma en la que se mueven los negocios es esa creación también de la necesidad, ¿verdad? Entonces, para lograr
que la gente sienta la necesidad de un producto, de una marca, etcétera, siempre es importante recurrir al tema de los medios masivos, ¿verdad? Porque recordemos que el medio digital lo que nos da es lo que ya la persona está buscando, no lo que la persona no sabe que necesita, ¿verdad? Entonces, también es importantísimo que tomemos esto en cuenta, que es la esencia del mercadeo como tal, ¿verdad? Y lo adaptemos a la forma en la que la gente consume los diferentes medios. Entonces, aquí les voy a mostrar algo que se parece un poco a uno de los primeros gráficos que vimos, pero en este caso estamos hablando de afinidades, ¿verdad? Y el tema de afinidad tiene que ver con lo siguiente, o sea, de la población total, lo que, lo que es más afín es aquello, digamos, aquella población que está por encima del promedio del consumo. Lo que es menos afín es lo que está por debajo del promedio de consumo. Entonces aquí lo tenemos como una especie de semáforo, ¿verdad? Los colores blancos son colores poco afines, los colores rojos son colores muy afines y los amarillos están, digamos que también están bajitos. Lo naranja está cerca del promedio, ¿verdad? Entonces, esto se interpreta así. Lo que está en 100 es lo que está cerca del promedio. Lo que está más de 100 nos va a dar afinidades altas y lo que está por debajo de 100 nos va a dar afinidades bajas, ¿verdad? Entonces veamos aquí, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Em, el WhatsApp es una plataforma que es muy afín o que digamos está muy cerca del promedio, vean que está cerca de 100 para casi toda la población. ¿Por qué? Porque es algo con mucha penetración y que todo el mundo lo utiliza un montón. Ahora, Facebook. Facebook tiene afinidades más marcadas hacia las edades de, perdón, de 35 a 60 años. Disculpen, es que aquí me estaba entrando una llamada de, denme un segundito y ya casi continúo con ustedes. Listo. Disculpen. Ok, veamos ahora, por ejemplo, el Instagram. Vean el Instagram, la afinidad tan grande que tiene en una población de 12 a 24 años, ¿verdad? Mientras que la población más grande no tiene gran afinidad al Instagram. Y si hablamos de una población de 65 a 75, menos, ¿verdad? Todavía. Ahora, el TikTok también es algo que tiene una penetración importante en poblaciones más jóvenes. Em, por ejemplo, el Waze de 25 a 44, o sea, cuando estamos en edad de ya tenemos que ir al trabajo, desplazarnos, etcétera. Entonces, todo eso empieza a tener mucha más importancia, ¿verdad? Que ya tenemos otro tipo de actividades y otro tipo de necesidades. LinkedIn, justamente el otro día me hacía gracia porque veía estos datos con mi hijo, ¿verdad? Y justamente a los 25 años ya empezamos a usar LinkedIn porque estamos buscando trabajo. Y vean la afinidad que tiene entre 25 y 44 años, ¿verdad? 146, 130. Entonces, son edades en las que estamos buscando mejorar en nuestro ambiente laboral. Entonces, este tipo de análisis lo que me permite es entender los diferentes medios, en este caso, por ejemplo, redes sociales, ¿verdad? Y entender cuáles poblaciones son más afines y dónde podemos nosotros colocar nuestra publicidad para llegarle en forma más efectiva a los diferentes grupos de edades. Si lo vemos en cuanto a medios tradicionales, aquí no voy a ir explicando uno por uno, pero vean esta mancha anaranjada que se hace aquí abajo, ¿verdad? Son afinidades más marcadas.
de los medios más tradicionales en las poblaciones de 25 años en adelante, mientras que la gente más joven de 12 a 24 no tiene tanta afinidad a los medios tradicionales, ¿verdad? Pero sí tiene muchísima afinidad, por ejemplo, a cosas como el cine o como al video bajo demanda, ¿verdad? Entonces, vamos viendo los diferentes grupos de edad y la forma en la que nosotros podemos contactar también con los medios tradicionales a esos diferentes grupos de edades. Otra cosa que les quería mostrar también es el tema este de la audiencia de televisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente que sintoniza su televisor? Si se conecta a ver tele abierta, si se conecta a ver cable o si se conecta a ver streaming, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean el consumo de cable, la línea roja. Lo tenemos a través de las diferentes horas del día. Es un consumo que nunca hace un pico extraordinario, pero sí, digamos, el consumo se va incrementando a partir de la tarde y podríamos decir que tiene un poquito más de empuje que la televisión abierta. La televisión abierta, que es la línea amarilla, hace un pico muy importante de audiencias al mediodía. Aquí compite con el cable y con el streaming. Luego el prime time, la televisión abierta es el rey del prime time. Vean que ninguno de los otros dos medios le llega, pero decae a partir de las 21, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, cable y el streaming sí mantienen un poquito más su audiencia un poco más tarde en la noche, de las 23 a las 24. Esto de arriba es de lunes a viernes. Ahora vean qué interesante, sábado y domingo tenemos que cable y el streaming andan muy parecidos en cuanto al consumo. La televisión cae, ¿verdad? Y digamos que le ganan estas otras opciones de entretenimiento. Sin embargo, también hay un momento, ¿verdad? De la televisión abierta en el prime time en el cual compite con estas otras dos señales. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto a partir de esta información es aquí voy a adelantarme un poquito porque creo que se me desacomodaron un poquito las filminas, es a que ustedes vean esto. Entre semana, digamos, del consumo de lunes a domingo, si lo vemos como un gran total, em, tenemos que la televisión tiene más horas de consumo. Esto aquí lo que estamos viendo son las horas de consumo promedio de cada mes y el promedio de horas de consumo de televisión abierta es más alto que el de cable. Pero si nosotros vemos solamente el consumo de sábado y domingo, vean que el cable le gana a la televisión abierta en cuanto a horas de consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros buscamos y analizamos dentro de la información, encontramos nichos o momentos importantes en los que podemos sacar provecho de los medios. Por ejemplo, si yo tengo una campaña de cable, es importante poder concentrarla en los fines de semana porque yo sé que los fines de semana voy a alcanzar a más personas que están con tiempo libre y que van a ver películas, etcétera. Mientras que si yo tengo una campaña colocada en televisión abierta, em, voy a poder sacarle muchísimo provecho con programación de lunes a viernes, ¿verdad? Veámoslo aquí. De lunes a viernes, el día completo de 6 a 24, el 38% es de la tele abierta y el 22% es de cable. Mientras que el sábado y domingo el 28% es de cable y el 24% es de televisión abierta. Entonces, todo esto me permite a mí tomar decisiones de cuándo son los mejores momentos para colocar diferentes productos. Y ahora sí me quiero devolver aquí un poquito para que ustedes vean, siempre relacionado con esto, esta otra información, esta gráfica que nos gusta mucho porque aclara bastante lo que es lo que hace la gente con sus televisores. Entonces, véanlo así. Ok, del consumo de los últimos 7 días,
el 77% de las personas nos dicen que vieron tele abierta y cable. El 77% es todo este pedazo, ¿verdad? Ahora, de ese 77%, se compone así, el 44% vieron solo televisión o cable y el 33% consumieron video bajo demanda y televisión y cable. O sea, ese 33% es común a los dos. Ahora, vean que un 44% no está consumiendo video bajo demanda, ¿verdad? Entonces, es un porcentaje muy alto que no tiene esta costumbre, o sea, que solamente que lo podemos contactar por medio de televisión. Ahora, del 40% de la gente que consume video bajo demanda, como vimos, el 33% comparte ese consumo con la televisión o el cable y solo un 7% eh, es exclusivo de video bajo demanda. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo es que el tema de video bajo demanda es importante, o sea, un 40% de la gente está ahí. No nos podemos anunciar en el video bajo demanda, pero en todo caso, la gente que del todo no tiene acceso a televisión y que solo consumen video bajo demanda es un 7% de la población. El resto o hace las dos cosas o exclusivamente va a tener televisión y cable, ¿verdad? Entonces, este tipo de análisis es otra de los datos que nosotros podemos extraer y que nos permiten tomar decisiones acertadas de dónde colocar nuestras campañas en medios, ¿verdad? Y no tener esta idea de llevarnos toda la inversión a una sola cosa, porque no se trata de eso, estamos despreciando las audiencias que realmente nos cuesta tanto alcanzar, ¿ok? Ahora, vamos a ver, quiero mostrarles, ya para ir terminando, ¿verdad? Quiero mostrarles esto último, que es una especie de ejemplo, ¿verdad? Que nos muestra cómo las audiencias reaccionan a los contenidos que nosotros estamos presentando. Y tal y como ustedes lo vieron ahorita en la herramienta de real time, ¿verdad? Cómo la gente reacciona a las audiencias y es más, vamos a revisarlo antes de terminar con esa parte. Vean que estábamos en un 50% del encendido. Ahorita a las 19, a las 7:21 tenemos el 63% de los hogares ya están consumiendo televisión, ¿ok? Y el 17% están en Teletica, en Telenoticias. En Noticias Repretel tenemos un 13% y en las noticias de Canal 8 tenemos cerca de un 5%. ¿Ok? En cable un 8%, ¿verdad? Que como lo vimos ahorita, precisamente este es el pico de la televisión y cable no compite contra la televisión y tenemos alguna parte de la población que sí está viendo streaming o haciendo cualquier otro tipo de cosa con sus contenidos digitales. Ahora, volvamos aquí un poco, ¿verdad? Para ir concluyendo, quería mostrarles este tema, que es el tema de las edades, ¿verdad? Y este tampoco podemos negar que hay algunas edades que ya del todo no las contactamos en algunos medios tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, vean, aquí lo que tenemos es el consumo de televisión lineal versus otros contenidos de video. O sea, el morado es lo que la gente consume de internet o otras cosas, ¿verdad? Y el amarillo es la televisión lineal. Entonces, la población de 4 a 17 años eh, predominantemente va a consumir sus contenidos, digamos, digitales. Mientras que ya la población de 18 años en adelante tiene un consumo 50-50, ¿verdad? La mitad van a consumir
contenidos digitales y la mitad contenidos de televisión tradicional. Conforme avanzamos en edades, crece el consumo de la televisión lineal por encima de lo que es la parte digital. Esto para lo que es día completo, de las 6 a las 24. Ahora, si hablamos específicamente del prime time, que es justamente en lo que estamos ahorita, que es de las 18 a las 22, vean cómo la participación de lo que es la televisión lineal crece en todos los segmentos, incluso en los que no consumen mucha televisión. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Al igual que con los gráficos de afinidad que vimos ahorita, si nosotros tenemos productos que van dirigidos a niños de 4 años a 17 años, hay que abordar de una forma diferente. Ya no son poblaciones que se les puede llegar con los medios tradicionales. Y de hecho, en televisión ni siquiera tenemos muchos contenidos dirigidos a estos segmentos. Pero cuando estamos hablando de población económicamente activa, sí estamos hablando de esa fragmentación mediante la cual la importancia de los medios tradicionales y de los medios digitales es una ecuación que tenemos que encontrar, ¿verdad? Que tenemos que encontrar porque vean que incluso lo que es la parte de medios tradicionales cobra muchísima importancia en los horarios que tradicionalmente han sido liderados por la televisión y el cable. Y ahora sí, ¿verdad? Ya, como les decía, lo último que les voy a mostrar son unos ejemplos que son un poco divertidos, ¿verdad? Por decirlo así, de cómo la gente reacciona y las audiencias reaccionan en tiempo real a los contenidos que presentamos. Este ejemplo es algo que nosotros llamamos ay, es que no sé cómo quitar esto de aquí que se me puso. Vamos a pasarlo para acá abajo. Ok. Ok. Este que les traigo aquí se llama el efecto Messi en los niños, ¿verdad? Y esto es del mundial pasado. Entonces, vean que acabamos de ver cómo realmente los niños no es un segmento que sea importante en las audiencias de televisión. Entonces, en el Mundial, ¿qué pasó? Juega Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en los partidos de Costa Rica, en promedio, niños tuvimos 5,44 y adolescentes, que son 12 a 17, tuvimos 8,26 partidos del mundial en general, en promedio. Vean que anduvo muy parecido, ni siquiera fue como que los partidos de Costa Rica fueran tan importantes para los niños, sí un poco más importantes para los adolescentes de 12 a 17, ¿verdad? Porque el rating que tenía partidos del mundial en general era 7,42 y subía cuando jugaba Costa Rica. Pero aquí pongo solamente el ejemplo de Argentina-Croacia. Cuando juega Messi, en niños subimos a 8,7, o sea, ni la Cele genera tanta audiencia de niños. Y los adolescentes 12 a 17 sube casi a 12 puntos, ¿verdad? Las otras audiencias se mantienen en los partidos de Argentina, se mantienen bien, pero ninguna crece como crece esto. Entonces, eso es el efecto Messi en los niños. Messi es una figura muy admirada, una figura que es referente para ellos, que muchos sueñan con ser como Messi, jugar como Messi, ¿verdad? Entonces, eso genera inmediatamente un interés y vemos que audiencias que usualmente no se conectan tanto a ver televisión, se conectan en estos momentos. Entonces, digamos, para nosotros son ejemplos muy bonitos porque demuestran cómo el estudio también es súper sensible a cosas muy específicas que suceden con la programación, ¿verdad? Como esto. O como este otro ejemplo que también es del mundial, ¿verdad? Y fue súper vacilón porque, bueno, ustedes recordarán que en el mundial, pues, del sentimiento general fue que estábamos bastante decepcionados con la forma en la que se había desempeñado Costa Rica, pero resulta que uno de los últimos partidos, ¿verdad? Costa Rica perdió frente a Alemania 2-4 y se estaba jugando en el mismo momento Japón-España, en el cual Japón le ganó a España
Japón ganó 2-1, le ganó a España, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que como los partidos eran simultáneos, Costa Rica en un momento le iba ganando a Alemania. Entonces, nosotros en un momento estuvimos 2-1. Vean que la audiencia, aquí está la audiencia, todo el partido minuto a minuto, desde las 12:54 hasta las 14:57 que se acabó el partido. Los ticos muy decepcionados, sí, pues nos conectamos a ver el partido, pero tampoco fue la locura. Bueno, hubo un 45 puntos de rating, que es muy alto, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo curioso? Que cuando Costa Rica empezó a revertir ese marcador, que por un momento pensamos que le podíamos ganar a Alemania y por otra parte que Japón le estaba ganando a España, lo que iba a pasar es que en ese grupo era súper, súper impensable, pero iba a clasificar Japón y Costa Rica, los que nadie pensaba que iban a clasificar. Y por ese momento la gente se empezó a comunicar de boca en boca y la gente empezó a sintonizar el partido. Y vean que en esa segunda mitad la audiencia creció a un 51,52%. Entonces tuvimos esperanza durante media hora y ya después la esperanza se esfumó porque como recordarán, ¿verdad? Al final Alemania nos metió 4 goles y bueno, aquí se ve donde se caen todos los sueños de todo mundo, ¿verdad? Y ya la audiencia se empieza a desconectar al final del partido. Pero lo que me gusta de este ejemplo es cómo se demuestra que cuando algo ocurre, la audiencia reacciona inmediatamente, ¿verdad? Y las audiencias están vivas, están conectadas a los programas y están reaccionando a los contenidos. ¿Qué es lo que pasa? Que los medios se especializan, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, la televisión se especializa más en la producción de consumos, perdón, de contenidos informativos, de programas que sean hechos en el país, ¿verdad? Que no se puedan consumir en plataformas o en otros lados, excepto en el país. Entonces, ese tipo de cosas que generamos genera interés y hace que ganemos audiencia frente a todo el montón de otras opciones que están existiendo ahorita para atraer la atención de la gente, ¿verdad? Entonces, con esto ya cierro la charla, ¿verdad? O la intervención que tenía para ustedes hoy. Yo espero haberles traído ejemplos interesantes, es mucha información y esto es solamente como la punta del iceberg de toda la información que nosotros podemos y generamos día con día, ¿verdad? Pero creo que lo principal que les quería dejar era esa inquietud, ¿verdad? De que de que la planificación de medios y las decisiones de dónde colocamos los presupuestos publicitarios son decisiones que tienen que estar muy reforzadas con realmente conocer a nuestros mercados y conocer a las personas a las que nos dirigimos. Y para eso es súper importante tener información que nos permita tomar decisiones acertadas. Voy a tratar de ver si logro encender la cámara mm, para ver si me acepta un Ahí te poco, por lo veo. menos un ratito. Ay, vamos a ver si. Ok, yo creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? No, todavía estás Todavía estoy compartiendo, compartiendo. pero la verdad, vamos a ver, y yo también tengo un sesgo de que me apasionan los datos, ¿verdad? Básicamente vivo de investigar y llevo años investigando, entonces cada vez que veo cosas como esto que nos acabas de presentar, que es una cantidad abrumadora de información y toda súper interesante, yo la verdad quedo, no sé, es una mezcla de felicidad, de asombro y otras cosas. Y fui anotando algunas cosas, tengo algunos comentarios, pero vamos a pasar con lo que nos... personas, tenemos la mano levantada en este momento de Kenneth Vargas. Kenneth, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Como en efecto ya dijo el profe, yo soy Kenneth Vargas.
Soy de dirección y bueno, pues realmente más que una pregunta y más que algo como, más que alguna duda, la verdad puse muchísima atención a toda la presentación, pero no podía dejar de agradecerla, está muy bonita, está muy bien preparada. Uno de mis sueños es estudiar pues algo relacionado un poco más a comunicación. Yo trabajo como locutor hace mucho tiempo y me encanta la radio, me encantan los medios de comunicación. La charla estuvo muy bonita, la primera actividad de cátedra, una charla que habíamos tenido había sido sobre creo que había sido sobre análisis, sobre diseños gráficos y análisis gráficos y demás. Y pues esa yo también tal vez no la había podido sacar tanto provecho porque tal vez yo soy una persona ciega, entonces en este caso tal vez esta charla me hizo conectar un montón más, me lo disfruté un montón, me deja como muchísimas dudas en sentido de que quiero conocer más y quiero conocer un montón de más de este aspecto. Me encantaría algún día trabajar en algo parecido porque sí definitivamente conecta mucho conmigo y de verdad es como una realidad que en ningún otro curso se nos explica. Entonces, tanto a Aileen, muchísimas gracias, como a la cátedra también por haberla traído. A mí, la verdad, sí me gustó mucho y me dejó mucho la charla. Bueno, Kenneth, muchas gracias por tus comentarios, porque pues realmente la preparamos con ese, digamos, ese cariño que se hace para poder dejar esa espinita, ¿verdad? Y dejar un poquito de todo el conocimiento de las cosas que nosotros usamos a diario y esa pasión que nos genera todo el trabajo que hacemos, ¿verdad? Y poder compartirlo. Entonces, me alegra que te haya servido. También te digo que, bueno, una de las cosas que yo usualmente preparo una presentación y a veces no la sigo mucho, ¿verdad? Así que mucho de lo que estaba en las filminas, que tal vez no lo pudiste ver, creo que lo expliqué, digamos, a mi forma, sin irme tanto a ir como paso por paso de lo que estaba ahí. Entonces yo creo que la mayor parte del mensaje pues te lo llevas, ¿verdad? Muy claro y me alegra un montón que te haya interesado. Muchísimas gracias, Aileen, de verdad que fue un placer y como le digo, me quedó muchísimas ganas de seguir, de seguir como informándome más y es algo que me apasiona mucho. Entonces, y sí, capté muy, 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 muy bien. Yo creo que ninguna parte de la charla me perdí, que creo que eso es algo interesantísimo, ¿verdad? También como el hecho de no haber perdido contenido alguno. Así que, de verdad, muchas gracias a usted. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Kenneth, también por el comentario. Sí, a ver si hay alguien más. Eh, mientras alguien se decide a levantar la mano, yo, como te digo, fui anotando algunas cosas y había una consulta. Cuando estabas hablando sobre la mezcla y efectivamente, y sirve mucho porque precisamente en las aulas, sospecho que los demás profes que están por acá, ¿verdad? Susana, Jesús, Oscar, los chicos tienden a efectivamente recomendar de primera instancia y casi que por default el tema digital directamente, ¿verdad? Yo creo que hay algún tema con respecto a esa toma de decisión, pero quería preguntar puntualmente si es simple y sencillamente un factor precio que la gente dice, bueno, es que es más barato, ¿verdad? Que irme a otro medio, otro canal, o puedo hacerlo yo mismo. Algunos piensan, ¿verdad? De esa manera. Entonces, si el factor precio efectivamente está creando esa tendencia a equivocarse, porque por las cifras que nos mostraste hoy, si nos vamos solo por ese camino, termina siendo un error, ¿no? Ujú, sí, pues yo creo que hay una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, em, no, digamos, no podemos negar que el tema del precio es un tema que democratiza mucho la comunicación a nivel de poder dar a conocer una marca, de poder dar a conocer un producto, ¿verdad? Entonces, incluso hay muchos ejemplos de gente que tiene un negocio pequeñito, ¿verdad? Y pues se anuncia ahí con sus 5 pesos y de pronto tienen un crecimiento que ni siquiera lo pueden soportar porque tal vez es una persona, 2 personas emprendiendo desde su casa, qué sé yo, ¿verdad? Eh, entonces, eso es, digamos, eso es una parte, digamos, de la ecuación, pero también está el tema de la masividad, ¿verdad? Y entonces a mí me gusta poner
un ejemplo que para mí fue muy determinante, ¿verdad? Muchas campañas, digamos ahora a nivel de política, se ganan en gran parte por la forma en que se manejan redes sociales, ¿verdad? En que se maneja toda esta comunicación. Pero cuando nosotros estamos hablando de un tema masivo y necesitamos informar y comunicar, vean el caso del censo del INEC, ¿verdad? El censo del INEC aquí en Costa Rica ha sido un éxito tradicionalmente. La gente colabora, la gente sale al encuestado, responde. Hay mucha participación. ¿Qué pasó en esta última campaña? Tuvimos poca información. La gente ni siquiera sabía que estaba haciéndose el censo nacional. Fue todo un fracaso hasta el punto de que todavía hoy hay partes del censo que ni siquiera las tenemos. Entonces, el INEC concentró gran parte de su presupuesto en una campaña digital, ¿verdad? Una campaña digital que no le llegó a la totalidad de la población, que se perdieron recursos, se perdió tiempo y esta es la hora el país está careciendo de información importante. Entonces, para mí ese es un ejemplo muy claro de cómo lo masivo tiene que seguir siendo por los medios tradicionales. Si ustedes lo vieron, o sea, si un 80%, si 2,6 millones de tres están consumiendo televisión diariamente, tenemos que estar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo algunas categorías que han disminuido muchísimo su publicidad en televisión, como por ejemplo detergentes. Yo no veo a los detergentes contactando a las señoras por medio de Facebook, o sea, los detergentes han desaparecido del top of mind de las personas porque ya no vemos publicidad de detergentes, ¿verdad? ¿Por qué decidieron salirse de los medios masivos? Es una decisión descabellada. ¿Verdad? Entonces yo siento que la gente por desinformación está cometiendo muchos errores. Em, y también por este tema, al final, una marca muy masiva, muy grande, no puede tener una estrategia digital barata. Va a terminar invirtiendo un montón de plata y desperdiciando un montón de esa plata y ni siquiera tiene KPIs que realmente le puedan demostrar a quién está llegando, como nosotros sí lo pudimos ver ahorita en la reunión, ¿verdad? Que todos nuestros KPIs nos permiten entender a quién le estamos llegando exactamente con la comunicación. Correcto, correcto, absolutamente. Tenemos en fila a Mariela Ramírez, o Mariale, perdón, Mariale Ramírez, y posteriormente el profe Jesús Orozco. Ujú. Buenas noches, sí, mucho gusto. No quería agradecerle por la charla, me parece que fue muy importante el punto de la convergencia entre los medios tradicionales y los digitales, digamos, para mí fue demasiado interesante el tema del gráfico, de cómo podemos ver las diferentes plataformas de streaming a través de los diferentes medios. O sea, yo, bueno, cuando a veces nos mandan a hacer investigación, yo me quedo así como, bueno, de dónde agarro datos, verdad? También le iba a preguntar si no nos podía pasar la presentación, pero es porque de verdad yo creo que es demasiado importante investigar nosotros como todos los aspectos o todas las caras que deberíamos de contemplar a la hora de hacer una investigación, incluyendo esas, porque yo creo que contra más estemos enterados por lo menos de que existen esos datos o esas comparaciones em, o gráficas, inclusive podemos estar como un poquito más capacitados para cuando tengamos que hablar o tomar decisiones. Entonces, más bien, muchas gracias. Y sí, si nos pudiera compartir la presentación, profe, o bueno, algunos de ustedes se lo agradeceríamos un montón más bien. Sí, claro. Y bueno, con lo que vos decís me alegro mucho porque realmente tengo el objetivo, ¿verdad? Que se entienda, pues, las decisiones se tienen que tomar con base en información y la información, ¿qué es lo que hace? Decirnos cómo es la gente, qué hace, qué le gusta, a qué hora lo hace. Y esa información está, ¿verdad? Entonces, simplemente planifiquemos con base en datos. Y claro, yo voy a compartirle la presentación a Oscar y ahí a partir de Oscar ustedes la distribuyen a todos los que participaron de la charla. Gracias. Pasamos con el profe Jesús Orozco y luego con Ignacio Chávez.
Sí, muchas gracias y buenas noches para Aileen y para todas las compañeras y compañeros y con profesores. Bueno, primero agradecerle realmente una presentación, como lo puse ahí en el chat, bastante completa, muchísima información tenemos. Tal vez concretamente una consulta. Un día de esos que estábamos ahí en una de las clases, uno de los estudiantes me consultaba, justamente yo estaba compartiendo con ellos un, un ejemplo de un webinar de precisamente de este mismo grupo, ¿verdad? De Cantar y Bob de Chile, y entonces hablábamos, yo les decía que eso igual pasaba aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que para para mucha de la información que ustedes nos ha compartido hoy, es fundamental ese panel de familias que son las que participan en todas estas investigaciones. Entonces un estudiante me decía, ¿y cómo es que ¿verdad? Se contacta? Entonces yo le explicaba de que efectivamente tiene que ser un panel, digamos que tiene que ser seleccionado en forma estadística para que sea representativo, ¿verdad? Pero a mí sí me queda la duda porque la verdad, soy sincero, no conozco el tema, digamos, o sea, qué recibe o cómo es la remuneración que recibe una familia de estas, ¿verdad? Por lo menos en términos generales, si puede compartirnos, ¿verdad? Para poder participar y en realidad hay muchas de las actividades que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Si eso no se hace, la información mucha no la vamos a tener. Entonces, tal vez ese proceso de esas 900 y resto familias que tenemos en el caso nuestro, ¿verdad? ¿Cómo es ese contacto y qué reciben a cambio? Ujú. Ok, sí, eso es una muy buena pregunta. De hecho, parte de lo que tenía en la presentación venía una parte un poquito ya más metodológica, ¿verdad? De cómo se diseña el estudio, pero no con Oscar decidimos no abordar eso porque se hacía muy largo, ¿verdad? Pero bueno, le explico que sí, todo el diseño del estudio tiene todo un proceso estadístico, ¿verdad? Que está dividido en dos etapas. La primera etapa se llama muestra maestra, que es digamos, una encuesta que nosotros realizamos a nivel del área de cobertura, en la cual, ¿qué es lo que hacemos? Es, en cierta forma, contraponer los datos que tiene estadística y censos y actualizarlos para entender cómo realmente es la población, porque la información que da estadística y censos no está tan actualizada, ¿verdad? A veces nosotros llegamos con los mapas censales a un lugar en donde supuestamente, según los mapas, hay 2 hogares, ¿verdad? Y de pronto hay un condominio y son 80 hogares, lo que ya hay, ¿verdad? Entonces, esa información nosotros la actualizamos con lo que se llama muestra maestra. Además, entender un poco cómo es el hogar costarricense en cuanto al consumo de televisión, cuántos televisores en promedio, si tienen cable, si tienen streaming, cuánta gente vive, actualizar niveles socioeconómicos. Entonces, con base en esa encuesta, que si es una encuesta presencial, nosotros ahí podemos definir cuáles van a ser los hogares que puedan formar parte de la muestra operativa, ¿verdad? Entonces, la muestra maestra se hace todos los años, ¿verdad? Son 1.500 encuestas para actualizar toda esa base de datos y a partir de ahí, los hogares que van a formar parte del panel, los escogemos de ahí. Ahora, el hogar que se escoge lleva un entrenamiento. Ese entrenamiento es como de unos 15 días y muchas veces cuando el hogar ha pasado por el entrenamiento se tiene que desechar porque si no colabora correctamente, simplemente no nos va a servir, ¿verdad? Entonces, ya una vez que el hogar forma parte del panel, también lleva un control de calidad para saber si el hogar está generando información de calidad. Digamos, el premio que ellos obtienen por participar no es la gran cosa, realmente es como una orden de compra de Walmart, es lo que estamos dando ahorita, ¿verdad? Que es como aproximadamente de 30.000 colones y se da cada 2 meses, ¿verdad? Entonces es un incentivo que realmente, digamos, a ciertos hogares va a ser importante, en otros hogares no es la gran cosa, como le digo, pero
en gran parte la gente tiene, se les convence de la importancia de esta información y de la importancia del dato que ellos van a estar generando, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho de la labor del equipo de campo de generar este convencimiento, la confianza, de vender la importancia de la información que ellos nos van a brindar para tomar decisiones a nivel de los canales grandes de programación y demás, ¿verdad? Entonces así es como funciona, digamos, a grandes rasgos. Excelente, muchísimas gracias. Mm, Con gusto. Perfecto, y vamos a pasar con Ignacio Chávez, que será la última participación por temas de tiempo, es la que nos queda. Ignacio, adelante. Bueno, no es tanto una pregunta, sino más bien un comentario, de verdad me gustó mucho la charla, me interesó mucho todo. Uno siempre en los cursos habla sobre maneras de medir el público, la atención que pone la gente a los diferentes medios y todo, pero nunca realmente vemos tanto una distribución sobre las horas, los momentos, las poblaciones, incluyendo todo lo que usted nos mostró de la cantidad de actividad que hay en redes sociales, porque uno tiene ciertos criterios, ya como ciertas predisposiciones, por decirlo de una forma, sobre quién está en las redes, pero uno nunca tiene cómo verlo. En mi familia hay algunas personas que son publicistas, eh, una que es casi de mi edad y está mi mamá que empezó a trabajar ya hace muchos años, entonces siempre nos conversa mucho sobre el cambio que ha habido en los diferentes medios, en las diferentes formas en las que pueden medir el público y como la interacción que tienen las personas con los diferentes maneras de poder ver publicidad y todo. Entonces, de verdad me pareció súper interesante y es algo que nos puede ayudar mucho, no solo para los cursos ahorita en la universidad, sino también para cuando uno esté trabajando, para poder ver y encontrar formas de poder medir el público, si el público meta está logrando ver lo que uno quiere que vea. Ujú, exactamente. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Ignacio. Me alegro también de que te haya sido de utilidad y pues esa era la idea, ¿verdad? Dar un poquito de tips para que ustedes tengan esa espinita ahí y pues que si en algún momento requieren ya información más a profundidad o lo que sea, sepan que ahí está la empresa, que nos pueden contactar, ¿verdad? Y pues ha sido un placer para mí también compartirles toda esta información y poder aportar algo en el curso de ustedes. Así que muchas gracias de verdad por el espacio. Les agradezco un montón. Vamos a ver si me funciona la cámara por lo menos para, para poder despedirme, ¿verdad? Y de verdad gracias de nuevo por el espacio. No, voy a tomarme el atrevimiento y aprovechando mi posición no sé si llamarlo moderador, pero al que he fungido, y quería hacer unos últimos dos comentarios. Uno, eh, que voy a utilizar de ejemplo a mi hijo. Mi hijo tiene 5 años y medio más o menos, y estábamos viendo un día de estos un contenido que teníamos la posibilidad de verlo con o sin anuncios. Y repito, él tiene 5 y medio, ¿verdad? Yo lo puse de tal manera de que no tuviera anuncios. Y él me dijo, papá, lo quiero ver con anuncios porque si no es muy aburrido. ¿Verdad? Entonces, para que veamos, ¿verdad? El tema de que efectivamente el hacer la pauta atractiva también termina siendo entretenimiento y termina siendo atractivo incluso en ese tipo de poblaciones. Y lo último, me encantó el tema de que usara la palabra fragmentación porque, bueno, parte de lo que investigo yo para la universidad es en contextos de deporte y yo estoy introduciendo el concepto de la fragmentación del hincha precisamente por lo mismo que vos estabas hablando sobre la fragmentación de los medios, ¿verdad? La multiplicidad de plataformas, el que si quiero A contenido tengo que pagar A plataforma, pero si quiero A y B, entonces tengo que pagar una segunda plataforma, y si quiero C, tengo que pagar una tercera plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. justo una investigación que estoy haciendo recientemente, es un párrafo que redacté escasamente el viernes, puse como ejemplo dos grandes ligas del mundo, la Premier League de Inglaterra, que es de fútbol, y la NASCAR, que es es una liga realmente de carreras de carros en los Estados Unidos, la más importante para los Estados Unidos, y ambas
han ya creado ciertos comentarios y rumores, alguno más concreto que el otro, de que pretenden en el futuro crear su propio canal y no pasar por un intermediario, llámese Prime, Disney, Max, lo que sea. De hecho, NASCAR firma un contrato por 7 años de $7.7 billones y con la primera factura, con el primer pago que se le hizo, tomó $54 millones y creó su propio centro de broadcasting. Entonces, creo que la industria, ¿verdad? En esa fragmentación que comentabas, muy probablemente todavía no hemos visto la totalidad de la fragmentación, ¿verdad? Y sospecho de que la estabilización, que en algún momento llegará, todavía nos encontramos lejos de ella, ¿verdad? Estamos en un momento muy efervescente que para los que están en la industria de la publicidad, como usted, Aileen, y los muchachos que están en este curso, se vuelve tremendamente dinámico, ¿verdad? Se vuelve tremendamente interesante. Y por eso, el manejar los datos que nos has presentado y que insisto y concuerdo con todos los que han participado de que fueron espectaculares, es fundamental, ¿verdad? Tener los datos frescos, saber a dónde ir, porque esa fragmentación no se va a terminar. Esa Sí. fragmentación va a continuar y por lo tanto voy a necesitar mucho más y mejor información para la toma de decisiones publicitarias. Sí, totalmente. Y concuerdo mucho con usted porque vea cómo, por ejemplo, tenemos alianzas, ¿verdad? O fusiones entre muchas de las plataformas y como usted bien lo decía, todo el mundo quiere formar parte de eso, pero realmente a nivel de negocio no ha sido tan bueno. ¿Y por qué? ¿Y por qué no ha sido tan bueno? No es tan fácil y ya Netflix lo ha visto, o sea, mantener esa cantidad de producción de contenidos, de tener todo el tiempo cosas nuevas. No es tan fácil. Las plataformas, la mayoría sufren este efecto de que la gente se mete cuando tiraron una serie, se sale y se vuelve a meter 2 meses después para ver lo que le faltaba y así, ¿verdad? Entonces, es un negocio difícil, no es tan fácil, todo el mundo está queriendo probar, pero también se está probando que no es nada fácil permanecer ahí, ¿verdad? Entonces, hasta las grandes se han terminado fusionando con otras más pequeñas, como el caso de Disney, ¿verdad? Entonces hay mucho que ver y como lo dice usted, aquí no nos aburrimos, eso sí, es totalmente una verdad porque el mercado cambia todos los días, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos nosotros generando información para entender qué es lo que está cambiando y cómo se va evolucionando todo esto, ¿verdad? Perfecto, Aline. Y termino como empezamos, dándote las gracias en nombre no solo mío, sino de toda la cátedra de publicidad y promoción, por tu tiempo, por tu dedicación, por esta presentación tan espectacular. En el momento de mayor rating, tuvimos 111 personas en la llamada y la Ajá. verdad que nada más reiteradas el agradecimiento y bueno, que estamos también, tanto como vos estuviste a disposición para nosotros en este momento, pues nos ponemos nosotros a disposición para vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches y gracias a todos por el espacio y la atención. Que Gracias, descansen. gracias, buenas noches. Chao. Gracias. Gracias.